Hola, hoy vamos a hablar de qué son los argumentos desde el punto de vista de la lógica. Un argumento o razonamiento es un conjunto de enunciados de los cuales uno cumple el rol de conclusión y los demás cumplen el rol de premisas. Los que son premisas apoyan la verdad de la conclusión, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Si no hay presupuesto suficiente para cubrir los gastos, entonces la universidad no puede funcionar todo el año. Esta sería nuestra primera premisa. No hay presupuesto suficiente para cubrir los gastos. Esta sería nuestra segunda premisa. Por lo tanto, la universidad no puede funcionar todo el año. Esta sería nuestra conclusión. Tengan en cuenta que el por lo tanto no es parte de la conclusión, simplemente es una pista que nos da la pauta de que lo que sigue es la conclusión. Pero la conclusión en sí misma es: la universidad no puede funcionar todo el año. Acá lo tenemos presentado de manera ordenadita. Tenemos arriba una lista con las dos premisas claramente expuestas, una línea horizontal que nos marca la división entre la lista de premisas y la conclusión, y está de la manera en que normalmente nos imaginamos un argumento, que es, bueno, primero tenemos las premisas, de esto se deriva la conclusión, que es lo que viene a lo último. Pero muchas veces, de hecho diría que la mayoría de las veces, no se presenta con esa estructura. Por ejemplo, acá tenemos el mismo argumento, pero presentado de otra manera. La universidad no puede funcionar todo el año porque, acá tenemos una pista de que lo anterior era la conclusión y lo que viene ahora son las premisas. El presupuesto disponible no alcanza para cubrir los gastos. Si se acuerdan, esto era lo que teníamos como segunda premisa en la versión anterior. Y si no se pueden cubrir los gastos, no puede seguir funcionando. Esto era lo que antes teníamos como primera premisa. Y habíamos dicho que esto de acá, que aparece al principio, es lo que teníamos como conclusión. ¿Sí? ¿Este es otro argumento? No, es el mismo de antes, es exactamente lo mismo porque está expresando la misma información, solo que el orden en que se presenten las conclusiones y las premisas no altera la estructura lógica de un razonamiento o un argumento, que lo vamos a tomar como sinónimos, razonamiento y argumento, al menos por el momento. Entonces, ¿cómo hacemos para saber si nos encontramos con un texto como este, cuál es la conclusión y cuáles son las premisas? ¿Sí? Si no podemos encontrar la conclusión al final, ¿cómo sabemos qué es la conclusión? Bueno, acá tenemos la palabra porque, que nos da a entender que quien enuncia este texto, de lo que nos quiere convencer, lo que le importa que nosotros aceptemos como verdadero, es que la universidad no puede funcionar todo el año. Y nos dice: para que ustedes me crean esto, les voy a dar una serie de razones, que son estas dos. El presupuesto disponible no alcanza para cubrir los gastos y, si no se pueden cubrir los gastos, entonces no puede seguir funcionando. Lo que estaría haciendo este argumento es decir: si alguien está de acuerdo con que el presupuesto disponible no alcanza para cubrir los gastos, por un lado, y que si no se pueden cubrir los gastos no puede seguir funcionando la universidad, por el otro, entonces sí o sí tiene que aceptar como verdadero que la universidad no puede funcionar todo el año. De esta manera nos damos cuenta que estos tres enunciados cumplen cada uno su rol. Podemos identificar la conclusión no por su orden en el texto, sino porque los otros enunciados están al servicio de fundamentar por qué esa conclusión es verdadera, por qué tenemos que considerarla verdadera. Cuando hablamos de un argumento, estamos haciendo hincapié en el aspecto, digamos, comunicacional, ¿no? Cuando hay un diálogo entre dos o más personas y se intercambian mensajes, digamos, podemos verlo de esta manera. Si una persona dice: la universidad no va a poder funcionar todo el año, que es lo que teníamos como conclusión, la otra persona podría no creerle. Por ejemplo, le dice: ¿en serio te parece que la situación es tan grave? Entonces la primera persona responde: y sí, porque el presupuesto, acá tenemos de nuevo el porque, el presupuesto actual no alcanza y si no se pueden cubrir los gastos, no se pueden mantener abiertas las sedes. ¿Sí? Entonces acá vemos cómo funciona esta relación entre la conclusión y las premisas, porque se brindan las premisas
para fundamentar la conclusión, ¿sí? Para tratar de convencer al interlocutor de que esta conclusión está bien respaldada, que es verdadera y tenemos buenos motivos para considerarla verdadera. Cuando hablamos de un razonamiento, es lo mismo que un argumento en el sentido lógico, va a ser igualmente un conjunto de enunciados con premisas y conclusión, donde las premisas fundamentan la verdad de la conclusión, pero está visto desde un punto de vista más psicológico. De manera que podemos pensarlo como todo sucediendo dentro de la cabeza de una sola persona. Por ejemplo, este personajito que piensa, el presupuesto actual no alcanza y si no se pueden cubrir los gastos, la universidad no puede seguir funcionando. Uy, no, entonces no se va a poder cursar el año completo. Este entonces significa que la persona está sacando una conclusión a partir de esta información que tenía previamente. Igualmente, sucede lo mismo que antes. Las premisas acá aparecen como la información previa que la persona daba por verdadera y la conclusión es lo que se desprende lógicamente de aceptar estas premisas. En ambos casos, lo que pasa es que si tenemos un razonamiento deductivamente válido, que esto lo vamos a ver más adelante, y aceptamos como verdaderas las premisas, sí o sí, para no caer en una contradicción, tenemos que aceptar como verdadera la conclusión. Tanto si estamos haciendo un, discurso hacia otra persona, como si estamos razonando nosotros mismos, la relación lógica entre premisas y conclusión va a ser la misma. Ven que estamos viendo siempre el mismo argumento o razonamiento. Puede ser tanto algo que piense una sola persona o un diálogo. Entonces, dijimos, argumento y razonamiento lo vamos a tomar como equivalentes, porque lo que vamos a analizar en lógica va a ser la estructura y no tanto cómo se usan en la realidad esos argumentos o razonamientos. Y dijimos, desde un enfoque comunicacional, la conclusión es aquello de lo que el hablante pretende convencer a su interlocutor, y las premisas son las razones que presenta para fundamentar la verdad de esa conclusión. Por otro lado, desde el enfoque más psicológico, un razonamiento implica que las premisas son la información previamente disponible y la conclusión es una afirmación que inferimos a partir de esa información previa. Y no hace falta que esté involucrada ninguna persona adicional, es algo que podemos hacer cada uno en su cerebro individual. Bueno, acá decíamos que teníamos dos premisas y una conclusión. Pero, ¿por qué decíamos que no podemos aceptar racionalmente estas dos premisas y sin embargo rechazar como falsa la conclusión? Lo que afirma la primera premisa es que si no hay presupuesto suficiente para cubrir los gastos, entonces la universidad no puede funcionar todo el año. Es decir, si pasa esto, que no hay presupuesto suficiente, entonces va a pasar esto, que la universidad no pueda funcionar. La segunda premisa nos dice que efectivamente pasa esto que mencionaba la primera. O sea, habíamos dicho, si es el caso que no hay presupuesto, entonces sí o sí va a ser el caso que la universidad no pueda funcionar todo el año. Y acá tenemos la confirmación, sí es el caso que no hay presupuesto suficiente para cubrir los gastos. Por lo tanto, la universidad no puede funcionar todo el año. Acá lo encerré en estos cuadritos para ver más claramente que la primera premisa es lo que vamos a ver después como un enunciado condicional. Está estableciendo que si es verdadero que no hay presupuesto suficiente para cubrir los gastos, entonces va a ser verdadero, la universidad no puede funcionar todo el año. Esto de acá lo marqué con el mismo color para que se vea que es la afirmación de que efectivamente pasa esto, no hay presupuesto suficiente para cubrir los gastos, y dijimos que si esto era verdadero, entonces esto tenía que ser verdadero. Por lo tanto, la conclusión es la afirmación de esto que es el consecuente del condicional, después vamos a verlo más en detalle, y no hay manera de que podamos, como dije antes, rechazar como falsa esta conclusión, repito, porque dijimos primero que si se daba esto de acá, entonces sí o sí tenía que darse esto de acá, y dijimos que se daba esto de acá. Entonces no podemos negar que también se va a dar esto segundo.